Corrientes tiene que ser la gran capital del nordeste argentino. Una ciudad moderna, pensada para el futuro con el encanto de siempre. Para que todos podamos tener calles asfaltadas, Cloacas, iluminación. Que se extienda la costanera sur para aprovechar el río. Un sueño con un gran centro cultural, donde el chamamé y el carnaval sean los protagonistas. Hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Unir la potencia de la nación, de la provincia al municipio. Tiremos juntos para el mismo lado. Sumate, chamigo, y juntos cambiemos la ciudad. Eduardo Tazano, intendente. Cambiemos la ciudad. Nos encontramos reunidos con el objeto de presentar a la ciudadanía de Corrientes las principales obras proyectadas desde el Gobierno Nacional en nuestra ciudad, enmarcadas en el Plan Belgrano, que fue pensado como una estrategia que incentive el desarrollo social, productivo y de infraestructura de nuestra región. En este marco, nuestra ciudad se encuentra ante la oportunidad histórica de insertarse en el más ambicioso plan de infraestructura de toda nuestra historia, el que cambiará la fisonomía de nuestra ciudad, estableciendo las bases necesarias para el desarrollo sostenido de nuestra ciudad. Por otro lado, también se expondrán las líneas estratégicas de Eco más Cambiemos, que guiará la acción del futuro gobierno municipal vinculado a la planificación urbano-ambiental. La acción conjunta del gobierno nacional, del gobierno provincial y el futuro gobierno municipal crearán así las condiciones inmejorables para el desarrollo de los capitalinos. Se encuentran presentes en la mesa principal el doctor José Cano, titular del Plan Belgrano. El contador Víctor Zimmerman, responsable del Plan Belgrano para el Nordeste. La licenciada Ingrid Jeter, gerente regional NEA de Vialidad Provincial. La arquitecta becaria Fulbright, máster en diseño por la Universidad de Columbia, Lucía Ruñón. El arquitecto Abel Ambrosetti, especialista en planificación urbana y territorial por la Universidad Politécnica de Cataluña. El candidato a viceintendente, doctor Emilio Lanari. Y el futuro intendente de nuestra ciudad, el doctor Eduardo Tazano. Para abrir esta presentación invitamos al titular del Plan Belgrano, el doctor José Cano. Bueno, buen día. Es un gusto, una vez más, estar acá en Corrientes y en esta oportunidad acompañar la propuesta de nuestro espacio político para la capital de Corrientes. Lo decíamos recién cuando hablábamos con Eduardo y con Emilio, y en la previa que tuvimos con el gobernador de la provincia. Creo que hay algunas reflexiones que nos debemos después de un año y meses de gestión, y esto tiene que ver con lo que estuvimos, a lo que nos acostumbramos los argentinos, sobre todo en la última década, en los últimos 12 años, a vivir en la Argentina de la inmediatez, a vivir de los grandes anuncios que finalmente nunca llegaban, a discutir presupuestos en el Congreso de la Nación de obras que se incluían y que nosotros llamábamos la planilla de la felicidad, porque finalmente esas obras nunca llegaban, y en particular nunca llegaban a las provincias que de una manera o de otra no se alineaban con el pensamiento del gobierno nacional, de quien gobernaba el país. Y a veces, cuando discutimos la coyuntura económica, cuando discutimos las cuestiones que obviamente faltan todavía por resolver en la Argentina, nos olvidamos de las cuestiones que son fundacionales, nos olvidamos de los valores que lamentablemente
en la democracia más contemporánea estuvieron sujetos a debate, como por ejemplo que el vínculo que tiene que existir o que debe existir en honor al federalismo entre la nación y la provincia, o la nación y las provincias, de ninguna manera puede estar sujeto o atado a las pertenencias políticas. Y lamentablemente ese es un valor que estuvo internalizado en la Argentina y que forma parte a veces del debate o de los debates que nunca deberían estar en la agenda política. Yo recuerdo cuando estaba en el Senado de la Nación y presidí el bloque de senadores de la UCR, al ex gobernador Peralta de Santa Cruz plantear en el Senado que la expresidenta no lo recibía hacía más de un año y medio, que le había pedido audiencia y no lo recibía. Entonces, cuando el presidente de la Nación asume y convoca a todos los gobernadores a las pocas horas de haber asumido, esa foto pareció una foto extraña a la realidad argentina y en realidad debe formar parte de la cotidianidad de las cuestiones que nunca más se tienen que discutir. Y esto es importante resaltarlo porque más allá de la inversión en obra, de los recursos que se destinen a las provincias, si nosotros no trabajamos en un valor que no es un valor abstracto, sino que tiene que ser un valor que represente el futuro de la Argentina, que tiene que ver con la calidad institucional, y el federalismo es un eje central de esto, nunca vamos a lograr desarrollar nuestro país. Entonces es muy importante lo que hoy está ocurriendo en la Argentina, que el federalismo se empiece a ejercer, o el presidente lo ejerce, no desde el discurso, sino desde cuestiones concretas, como haber firmado al poco tiempo de asumir el 15% el convenio con la provincia, y eso significan fondos, recursos que antes administraba el Poder Central y que hoy cada una de las provincias con absoluta autonomía lo dispone. Entonces, para mí, acompañar hoy a Eduardo y Emilio tiene que ver también con ese valor, porque muchas de las cosas que yo he leído que forman parte de su plan para cambiar la capital de Corrientes, que no tengo duda que va a ser así, tiene que ver con esta Argentina de la inmediatez, con habernos acostumbrado a hacer anuncios de la recuperación del ferrocarril, del ramal C25 en Formosa, por ejemplo, con teleconferencia de la expresidenta, habían puesto como plazo 2011 y 2015 y finalmente nunca se hizo. O como el tren de la capital de mi provincia de Tucumán a Tafí Viejo, el único día que funcionó la locomotora fue el día de la teleconferencia en el año 2009, cuando estábamos previo a la campaña electoral, y nunca más volvió a funcionar. Entonces, para los escépticos, para los que no lo creían, para los que decían que formaban parte de anuncios de campaña, hoy hay que llevarlo a Monte Quemado, a Santiago del Estero, donde hay un obrador con 400 operarios de un municipio que tiene 11.000 habitantes, o a Charate en Chaco, y ver lo que efectivamente está ocurriendo con la recuperación del sistema ferroviario en la Argentina, y en particular con la recuperación de la conectividad del norte argentino. Y algo muy importante que está gestionando hoy el presidente de la Nación en China, que es la posibilidad cierta de conseguir el financiamiento de 360 millones de dólares para 1.040 kilómetros de vía desde Garupá Misiones hasta Zárate y el retrochado del ferrocarril. Y con una reunión que vamos a tener el día miércoles con el titular de Trenes Argentinos, con Ezequiel Lemo y su equipo, para incorporar, se va a quedar acá si pongo para incorporar el U24, que es Montecasero, capital de Corrientes. Entonces es muy importante lo que hoy ocurre en la Argentina y en particular en nuestra provincia. Y es muy importante que tengamos, desde Cambiemos, dos candidatos vinculados al área de la salud, uno de ellos cardiólogo, seguramente va a volver, desde su gestión, va a volver a palpitar el corazón de la capital de Corrientes y a transformar definitivamente esta ciudad, porque también en esa Argentina de la inmediatez a veces se buscan atajos, y a veces es mucho más importante inaugurar pavimento, cordón cuneta donde no hay cloaca, y es mucho más importante hacer obras que naturalmente generan beneficios para la sociedad, pero que no representan ni resuelven los problemas estructurales que tenemos como región y que tenemos como provincia y como municipio. Entonces un plan maestro de desagües pluviales,
un plan que definitivamente resuelva los problemas sistémicos que tenemos en las grandes capitales, que son los problemas de las inundaciones, y que hay que decirlo, de las 10 provincias que forman parte del Plan Belgrano, 9 se inundaron, y en muchos casos se inundaron, o diría, en la mayoría de los casos se inundaron, porque no se encaran las obras de infraestructura que efectivamente hay que encarar y que el gobierno nacional tiene la responsabilidad de hacerlo. Porque seguramente Ricardo Colombia, si hubiera tenido los recursos y no hubiera sido una de las provincias castigadas por esa mirada unitaria de lo que significa el ejercicio del poder, hoy Corrientes estaría transitando por otro camino. Y esto es bueno decirlo, porque a partir del 4 de junio, cuando tengamos un representante de Cambiemos en el municipio de la capital, seguramente desde el gobierno nacional, desde el Plan Belgrano, también nos venimos a comprometer a que esas obras van a tener financiamiento y que la vamos a encarar en el gobierno nacional. De la misma manera que lo estamos encarando en la capital de Salta, que es de un signo político distinto al de Cambiemos, para que no quede lugar a duda de lo que significa la mirada federal que tiene el presidente de la Nación. La capital de Salta se inunda desde hace años y estamos encarando una obra de desagües pluviales de un proyecto que no estaba, porque esa es otra limitante que nosotros encontramos cuando llegamos al gobierno. Había muchas carpetas que representaban ideas, pero en muchos casos no había proyectos ejecutivos que a nosotros nos faciliten la posibilidad de haber ya llamado a proceso licitatorio y que esa obra hoy esté en marcha. Y esa es una obra central para la capital de Salta que le está financiando el gobierno nacional. Entonces es importante, trascendente, lo que hoy va a ocurrir acá, la hoja de ruta que va a tener nuestro intendente y nuestro viceintendente. Le decía recién a Eduardo que en Tucumán no existe la figura del viceintendente, se vota solamente candidato a intendente, y por ahí le estoy dando una idea de una de las propuestas a partir de que él asuma cuando vaya a la reelección en el segundo mandato de modificar la Carta Orgánica. Así que bueno, simplemente decirle que lo que la gente votó y ocurrió a partir del 10 de diciembre del año 2015, hoy hay una enorme, ya no esperanza, hay una enorme expectativa por la realidad que estamos viviendo. Quedan muchísimos problemas por resolver, pero una anécdota que compartíamos con Guillo Yetri cuando estuvimos en Salta, en Güemes, una ciudad emblemática con el ferrocarril en el norte del país, donde va a haber un centro de carga, y yo comentaba, cuando me tocó hablar de las fuerzas vivas de Güemes y los factores económicos de la provincia de Salta, que al poco tiempo de asumir me tocó la responsabilidad de ir a presentar en una muestra vinculada al agro que se llama Pronoa en Tucumán, en el límite con Salta y Santiago del Estero, ante casi 400 productores, a presentar el programa de recuperación del sistema ferroviario y fundamentalmente el Belgrano Carga. Debo decir que cuando terminé la presentación, después compartimos con unos amigos, vinculados obviamente, políticamente identificados también con nosotros, pero desde una brutal sinceridad, cuando compartíamos un asado en el campo, me dijeron: mirá, José, la verdad que esa obra no se va a hacer, todavía están los hilos de la Junta Nacional de Grano al costado de las vías, esto no se va a hacer, es imposible que se haga. Y la verdad es que uno no renegaba de ese escepticismo, porque casualmente nos hemos acostumbrado en la Argentina que hay muchos proyectos, porque tampoco somos fundacionales, otra característica de nuestra gestión. Nosotros no venimos a inventar nada, muchas de las cosas que estamos hablando forman parte de proyectos largamente estudiados, discutidos en nuestras universidades, en el enorme capital que tenemos en el sector privado. Y yo le decía que bueno, que tenían razón de ser escépticos y de no creer. Y hace menos de un mes me tocó ir nuevamente a la muestra de Apronoa, que ya con muchos más productores, casi 400 productores, que ellos mismos resaltaban lo que hoy está ocurriendo en el norte, ya con la segunda etapa en marcha licitada, con una inversión de 8.000 millones de pesos, que va a impactar fundamentalmente en Salta, con casi 35 convenios de Belgrano Carga con distintos sectores productivos para hacer desvío de vía, con la construcción de silos para la carga. Y eso está ocurriendo hoy en la Argentina y en particular en el norte. Hoy está ocurriendo
si uno va a la Puna Jujeña, una obra que va a ser una de las obras más importantes de Latinoamérica, el desarrollo de energía solar en la Puna Jujeña, con una inversión de 400 millones de dólares. Y esto, digamos, habla a la clara de que si nosotros somos capaces de garantizar que el NOA y el NEA desplieguen todo el enorme potencial que tienen, no vamos a resolver un problema del norte, le vamos a resolver un problema de Argentina. Vamos a resolver un problema que uno, cuando quiere tomar un punto de inflexión en la historia, a mí me gusta como tucumano hablar del gobierno de Onganía, cuando tomó, entre otras trágicas decisiones, cerrar 11 ingenios en la provincia. Y eso significó que más de 200.000 tucumanos se vayan de nuestra provincia a buscar futuro fundamentalmente en el centro del país. Y ese ciclo histórico de tucumanos, de salteños, de correntinos, que lamentablemente tienen que emigrar de sus provincias porque no se generan las condiciones para que se desarrolle la economía y tengamos trabajo genuino, es el enorme desafío que el presidente de la Nación se autoimpuso cuando habla de pobreza cero, cuando habla de garantizar agua potable, cuando habla de garantizar cloaca, cuando habla de una reforma tributaria que genere inversiones, pero fundamentalmente cuando establece una hoja de ruta de entender que si no tenemos energía, si no tenemos infraestructura vial, si no tenemos un sistema de transporte que se complemente con una de las grandes contradicciones que tenemos como argentinos y fundamentalmente como norteños, ustedes que lo viven en carne propia, cuando analizan los últimos 20 años la utilización que le da Paraguay al uso de la hidrovía y el retroceso enorme que hemos tenido nosotros, que transportamos prácticamente el 98% en camión, impactando de una manera muy negativa en nuestro costo de producción. Entonces ese es el desafío que tenemos, hacer las cosas que hay que hacer, y lo estamos haciendo. Y todos ustedes son parte, no tengo duda que Eduardo y Emilio van a venir a partir del 4 de junio a sumar en ese sentido, a construir un municipio, a construir una capital que efectivamente se haga cargo, no de la Argentina de la inmediatez. No es el desafío de Eduardo y de Emilio cortar cinta todos los días. El desafío en todo caso es encarar las obras que necesita la capital para transformarse en una de las principales capitales de la Argentina. Y no tengo ninguna duda que todos juntos lo vamos a hacer. Muchas gracias y suerte con toda nuestra gente. A continuación escucharemos la exposición del equipo técnico de Eco Más Cambiemos, referida al área de planificación, en este caso a cargo del arquitecto Abel Ambrosetti. También de la arquitecta Lucía Ruñón. Bueno, buenos días. Vamos a tratar en este acotado tiempo de explicar lo que pensamos que tiene que ser lo que piensa Tassano, el equipo de Tassano, con respecto a lo que sería el desarrollo de la ciudad de Corrientes. La primera. Y vamos a empezar contando lo que es el territorio de Corrientes, una ciudad que tiene 27.000 hectáreas, situada en un lugar estratégico, como es esta, de estar rodeada del río Paraná, de ser una especie de península en el río, con ríos y arroyos y lagunas que van también en sus límites, de tener una cota de 15-16 metros por sobre el río Paraná, que si la comparamos con resistencia que está a 2 metros, eso toda una ventaja de ubicación territorial, pero que de alguna manera ha ido creciendo, y ha ido creciendo a una escala increíble. Fíjense que es una ciudad que tiene 6.000 hectáreas para una población de 398.000, ahora la proyección del 2017, significa que es una ciudad con muy baja densidad. Eso es un problema porque eso significa costos de infraestructuras que a la larga se hacen sentir, operación y mantenimiento de infraestructuras, que son costos que tiene que asumir en ese territorio. También la situación particular de estar enfrente a otra ciudad importante como Resistencia y de conformar un área metropolitana de aproximadamente 800.000 habitantes. Eso son ventajas también comparativas, deben ser uno de los centros urbanos más importantes de la Argentina
y que tenemos además otras localidades que forman parte del área metropolitana y que entre todos van conformando estas 800.000 habitantes aproximadamente de población. La siguiente. Bueno, aquí vemos rápidamente cómo se ha ido extendiendo la ciudad desde su fundación. Fíjense lo que ha pasado acá, esta mancha que ha crecido y crecido y que hoy, fíjense, ya llega hasta Santa Ana y ya ha llegado a Riachuelo. Y fíjense cómo en este afán de crecimiento, en este crecimiento sobre el territorio ha ido ocupando lagunas, ha ido ocupando arroyos, se ha ido desarrollando por otra parte, y eso es una particularidad, de forma transversal al río. Fíjense, el municipio tiene aproximadamente 30 kilómetros de costo, sin embargo, la relación franca con el río son 4 kilómetros, muy poco, y se ha desarrollado en torno a la avenida 3 de Abril y la ruta 5, en el sentido contrario a la relación con el río. Esto también es un problema, porque eso significa infraestructuras más caras. Por ejemplo, los desagües pluviales de la ciudad, al alejarse más de la costa del río, que es el lugar natural donde se pueden evacuar las aguas, está complicando, está encareciendo, y eso tiene que ver con un modelo de desarrollo de la ciudad. Hola. Bueno, todo esto que fue contando Abel nos da un diagnóstico de lo que está pasando en Corrientes. Entonces, llegamos a la conclusión de que Corrientes es una ciudad metropolitana, pero sin un enfoque metropolitano. Es la ciudad del Paraná, que vive poco su río. Es una ciudad capital predominantemente administrativa, una ciudad fragmentada, con una base económica poco desarrollada, una ciudad que se inunda, altamente centralizada, con pocos espacios públicos por habitante y de poca calidad, con indicadores altos de NBI. Es una ciudad universitaria, demasiado extensa y poco intensa, con infraestructuras colapsadas, deficientes, una ciudad ambientalmente insostenible, con una red vial y un sistema de transporte público deficiente y anacrónico, pero una ciudad con identidad y vigorosa culturalmente, y una ciudad sin visión estratégica y sin planificación. Estos son, vamos a pasar una serie de imágenes de las situaciones más críticas que tiene la ciudad, que es el tema de las inundaciones, los residuos urbanos, la congestión vehicular y por último el tema de los asentamientos informales. Tenemos 60 asentamientos, más de 60 asentamientos informales, en los que viven 10.000 familias, o sea, unas 40.000 personas, y que representan alrededor de 1.000 hectáreas desde la ciudad. Este es un problema urgente a solucionar. Bueno, en el tema de las infraestructuras, un poco caracterizar qué es lo que está pasando por la ciudad. Si bien hay sectores que están bien servidos a nivel de agua y cloaca, cuando el mapa se fragmenta y se empieza a ver por zonas, vemos zonas como la central, que tiene una provisión casi del 99%, y zonas como la zona 3, por ejemplo, en que la cloaca solo cubre un 12% de la población. Eso necesita urgente solución con un plan general que vaya cubriendo los sectores que no están servidos en este momento. Otra cosa, la red eléctrica, si bien se ve el plano casi completo, tenemos el mismo problema, o sea, el área central está altamente servida y las áreas periféricas se quedan deficitarias. En el tema del transporte se ve claramente lo que está pasando con la ciudad, un área central altamente densificada por todas las líneas de autobuses y grandes bolsones vacíos, donde la media de la gente tiene que caminar muchas cuadras para llegar a un transporte público. Según se dice, en una ciudad bien servida, cada 4 cuadras debería haber la posibilidad de un transporte público que lleve al centro. En Corrientes no llegamos a esa media ni haciendo magia. Entonces falta una cosa fundamental, es la implementación de un plan maestro de transporte, para a partir de ahí, con esa hoja de ruta, seguir generando otras posibilidades. Bueno, y otro tema muy importante, los espacios verdes de la ciudad de Corrientes. En el área central, o sea, en las 4 avenidas que llamamos nosotros, se encuentra el 90% de los espacios verdes de calidad. O sea, en un 25% de la superficie de la ciudad tenemos el 90% de los espacios verdes de calidad. Según la OMS, en una ciudad bien planificada, deberíamos llegar a 10 metros cuadrados de espacio verde por habitante. En Corrientes no llegamos al 3, lo que es altamente deficitario. Tampoco tenemos un parque de grandes dimensiones, un parque metropolitano, un parque que cubra esta gran población que los fines de semana se concentra en la zona del área central, colapsándola aún más.
Bueno, si pensamos también que tenemos que usar también como la base económica de una ciudad, ¿no? Porque es el fundamento, la posibilidad de desarrollarse de la ciudad está basada en su base económica. Estos son algunos indicadores, algunos todavía son mentirosos porque son de la anterior gestión, pero realmente hay algunos que pueden marcar, fíjense las actividades económicas de esta ciudad. ¿Qué significa esto? Digamos, tenemos el 22,4% de la población se ocupa, la población económica activa está vinculada con el comercio, el 13,4% a la administración pública y así se van llegando hasta, fíjense, información y comunicación en 1,2%.